Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos algunos ejemplos de límites que vamos a resolver mediante el método exponencial o el método logarítmico que vimos el otro día. Esos límites de 0 elevado a infinito, infinito elevado a 0, cosas así, por ejemplo 1 elevado a infinito y muchos de ese estilo. Entonces, el primero de ellos que tenemos nos dicen que es el límite cuando x tiende a infinito de 2 entre x todo elevado a x al cubo. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un caso que sería 2 entre infinito todo elevado a infinito, o lo que sería lo mismo 0 elevado a infinito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos va a quedar este límite? Pues como hacemos en estos casos, lo más inteligente es aplicar logaritmos y exponencial para ver que en efecto esto se cumple tal y como veíamos. Entonces, tendremos que esto será equivalente a decir que esto es e elevado al logaritmo neperiano del límite en infinito de 2 elevado a x por x elevado al cubo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver primero el exponente y una vez lo resuelva tendré que elevar a la e para ver cuánto me da. Muy importante no olvidarse de ese paso. Entonces, si resuelvo el exponente tendré logaritmo neperiano del límite en infinito de 2 elevado a x entre x al cubo. Puedo intercambiar el límite con el logaritmo, porque recordemos que la propiedad de los límites nos lo permite. El logaritmo del límite es el límite del logaritmo, por tanto tendré que será el límite en infinito del logaritmo neperiano de 2x elevado a x al cubo. ¿Y esto qué me permite? Me permite sacar el x al cubo fuera, porque si recordamos en los logaritmos, si tengo el logaritmo elevado a una potencia, es lo mismo que la potencia por el propio logaritmo. Es decir, tendré límite en infinito de x al cubo por el logaritmo neperiano de 2 entre x. ¿Y en este caso qué tendré? Pues en este caso tendré básicamente un infinito por el logaritmo neperiano de 2 entre infinito. O lo que es lo mismo, infinito por el logaritmo neperiano de 0, que al final esto es infinito por menos infinito. Entonces, muy importante este menos que tengo aquí, porque este menos hace que esto sea menos infinito en vez de infinito. Esto he de tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? Si no considero este menos que tengo aquí, aquí me quedaría un más infinito y el resultado sería muy distinto. Entonces, una vez tengo que todo esto es igual al exponente, es decir, que el exponente es igual a menos infinito, tendré que el límite que yo estaba calculando al principio en infinito de 2 elevado a x entre x al cubo será e elevado a menos infinito. Que si recordáis, e elevado a menos infinito es lo mismo que 1 entre e elevado a infinito, o lo que es lo mismo 1 entre infinito, por tanto será 0. ¿Ok? Entonces, aquí tenéis un buen caso en el que tenemos 0 elevado a infinito que nos da 0, como podía ser de cualquier otra manera. Por eso son indeterminaciones, porque yo de primeras no sé cuál es el resultado que voy a obtener. Lo que tengo que hacer es analizarlo, tanto geométricamente como numéricamente, y ver si en efecto tiene sentido. Por tanto, ahora vamos a representar esta gráfica que tendremos aquí y ver si en efecto 2 entre x todo elevado a x al cubo cuando me voy a infinito se me acerca a 0. Entonces vengo aquí y tendré la función 2 entre x todo elevado a x al cubo, y si os dais cuenta, aquí tiene un pequeño pico que no nos interesa, pero yo cuando me voy acercando hacia el infinito, según va avanzando este valor, me voy acercando a la línea de 0. Por lo tanto, tal y como hemos visto, nuestro límite tiene sentido. ¿Ok? Lo importante de los límites, chicos, no es solo saber determinarlos, saber calcular el valor exacto, sino sobre todo entender su significado cuando los aplicamos en los ejercicios. Es decir, entender lo que significa el propio límite dentro del plano. Porque al final un límite no deja de ser más que una función en un punto en concreto, y esa función lo importante es saber la tendencia que va a tener a lo largo del plano. Bueno, y ahora tenemos otro ejercicio, el cual puede ser bastante interesante también, que nos dicen que tenemos el límite, cuando x tiende de 9 a infinito, de 3 elevado a x, todo elevado a 1 entre x al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, esto es lo mismo que 3 elevado a x, 3 elevado a x sería 3 elevado a infinito, todo elevado a 1 entre infinito. Por tanto, tendríamos que sería 3 elevado a infinito, infinito, entre 1 entre infinito, que es 0. Por tanto, tendremos infinito elevado a 0.
¿Y aquí qué es lo que ocurre? Yo puedo solventarlo de dos maneras. Puedo volver a aplicar la lógica que acabo de hacer, es decir, sacar la función logarítmica y ver cómo funciona. Pero si nos damos cuenta, ¿qué es lo que ocurre? Que este límite lo puedo solventar de una manera mucho más sencilla. Si recordamos propiedades de las potencias, potencia de una potencia, multiplico los exponentes y me quedará 3 elevado a x por 1 entre x al cuadrado. Que esto es lo mismo que 3 elevado a x entre x al cuadrado y es lo mismo que 3 elevado a 1 entre x. ¿Y qué ocurrirá? Que 3 elevado a 1 entre x, si yo aplico aquí el logaritmo siempre, perdón, el límite, y aquí el límite en infinito, esto será lo mismo que 3 elevado a 1 entre infinito, que es lo mismo que 3 elevado a 0, o que es lo mismo que 1. Por tanto, nuestro límite debería ser 3 elevado a 0, es decir, 1. ¿Ok? Esto es a lo que deberíamos llegar de manera natural. Pero, para ver que en efecto se cumple, vamos primero a resolverlo como lo resolveríamos de manera lógica, y después voy a aplicar de nuevo esta técnica. Entonces, voy a hacer de nuevo lo que hemos hecho hasta ahora, llegaremos al mismo resultado si lo hacemos bien, y después lo representaremos para ver que en efecto haciéndolo bien tiene sentido. Entonces tendré de nuevo que e elevado al logaritmo neperiano de el límite en infinito de 3 elevado a x todo elevado a 1 entre x será, vuelvo a resolver primero el exponente y después veré lo que me dé como e elevado a. Logaritmo neperiano del límite en infinito de 3 elevado a x todo elevado a 1 entre x cuadrado, este x cuadrado que no se me olvide. ¿Y esto que me quedará? Pues de nuevo, intercambio el límite con logaritmo, límite en infinito del logaritmo neperiano de 3 elevado a x todo elevado a 1 entre x al cuadrado. Y esto, de nuevo, como podemos ver aquí, me quedará el 1 entre x al cuadrado, lo puedo sacar fuera, tendré límite en infinito de 1 entre x al cuadrado por el logaritmo neperiano de 3 elevado a x, y ahora aquí puedo hacer dos cosas, ¿vale? Puedo esta x sacarla fuera y ponerla como x por x al cuadrado porque sigue estando elevado, o puedo evaluar el logaritmo de una exponencial y compararlo con una polinómica, ¿vale? Esto es un poquito más complicado porque el logaritmo de una exponencial tenemos el logaritmo, que es una función que avanza muy lenta, con respecto a la exponencial, que avanza muy rápido. Entonces, saber si es más rápido o más lento que la polinómica es un poco complicado así de primeras. Entonces, es más sencillo que yo esta x la saque fuera y vuelva a poner que esto es el límite en infinito de 1 entre x al cuadrado por x por el logaritmo neperiano de 3. Y al final esto es lo mismo que el límite en infinito de x entre x al cuadrado por el logaritmo neperiano de 3, o lo que sería lo mismo, el límite en infinito de 1 entre x por el logaritmo neperiano de 3, y ahora el sustituyo será 1 entre infinito por el logaritmo neperiano de 3, es decir, logaritmo neperiano de 3 entre infinito, y como el logaritmo neperiano de 3 es un número que es mayor que 1, esto nos quedará, mejor dicho, mayor que 0, esto nos quedará básicamente logaritmo neperiano de 3 entre infinito, es decir, 0. Y realmente, aunque fuese menor que 0, también nos quedaría 0. Por tanto, este será el resultado de todo el exponente, de todo esto. Ahora, ¿qué me quedará? Me quedará sustituir, es decir, el límite en infinito de 3 elevado a x todo elevado a 1 entre x al cuadrado será e elevado a 0, o lo que es lo mismo 1, tal y como habíamos llegado en este caso. Por lo tanto, el resultado es exactamente el mismo. Como podéis ver, si yo primero simplifico aquí, me queda un ejercicio mucho más sencillo y mucho más corto. ¿Es verdad que haciendo todo el proceso llegamos al mismo resultado? Correcto, pero realmente no hay que hacer todo este proceso, no es necesario. Yo os lo he hecho para que veáis que no tiene mucho sentido. Es mejor aplicar las propiedades matemáticas y después ya, si tengo que operar, operaré. Vamos, por si acaso, a representar esta función y ver que en efecto nos queda tal y como la teníamos. Hemos dicho que esta la elimino y era 3, a ver, voy a poner doble paréntesis, 3 elevado a x y todo esto elevado a 1 entre, a ver, todo esto elevado a 1 entre x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, ¿qué es lo que nos queda? Que según esta función se expande, nos va a tender hacia este valor concretamente de 1, que es justo lo que nosotros estábamos calculando, porque lo tenemos tanto aquí como aquí. ¿Ok?
Aquí la gráfica deja de producir valores, pero realmente si yo avanzara más hacia el infinito, debería de ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, tal y como hemos calculado y como hemos previsto, la conclusión es lógica. Como os digo siempre, chicos, una cosa muy importante es no solo entender el proceso, sino entender el significado de las soluciones. No me vale con saber hacer mecánicamente lo que significan estas soluciones, sino que he de entender lo que realmente, es decir, no me vale con saber identificar cuáles son las soluciones, sino además entender lo que significa cada una de ellas. Independientemente de ello, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.